finalizando una semana de intenso aprendizaje y aprovecharemos este programa para detenernos a hablar de algunas funciones de nuestro cuerpo y cómo se regulan para estar en equilibrio. Así es que damos pase a nuestro noticiero favorito, las Rappi Noticias. En nuestra primera noticia del día, según un estudio realizado, existe un incremento a nivel nacional en los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes en la población adolescente. Cabe señalar que muchas veces es por el consumo de muchas harinas o azúcares y grasas, pero otras veces también se debe a un problema relacionado con el yodo y la tiroides. Pero para más información, pasemos a nuestro enlace en vivo con nuestro reportero Rodrigo. Rodrigo, ¿nos escuchas? Muchas gracias, Yeremis, por el pase. En estos momentos nos encontramos en vivo y en directo con el señor Tocino, director del Centro de Grasas de la ciudad. Señor Tocino, le tenemos una pregunta. ¿Es verdad que dentro de nuestro cuerpo hay un controlador que día y noche se encarga de que nuestro cuerpo funcione bien, pero que a veces este controlador se descontrola porque le falta o tiene exceso de yodo? Así es. Este controlador es la glándula tiroides y como dices, a veces su descontrol está relacionado con la falta o exceso de yodo en el organismo. Por eso es importante que estén atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo, como los cambios en el estado de ánimo, de apetito, cansancio constante, problemas de crecimiento o dificultades para aprender. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Tocino. No le quitamos más tiempo. Ahora sí, de vuelta a estudios. Muchas gracias a nuestro reportero Rodrigo y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en su Rappi Noticiero del día de hoy. Si bien Tocino nos ha dado información importante, creo que también nos ha dejado muchas preguntas. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué tiene que ver con el peso de las personas? ¿Tenemos que hacer algo para mantener bien nuestra tiroides? Hola, chicas y chicos de cuarto de secundaria. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Yeremis? Muy bien, profe. Tratando de investigar un poco sobre la tiroides y lo que causa la falta o el exceso de yodo en nuestro organismo. Lo sé, Yeremis. Pude escuchar las interrogantes que tenían sobre el tema y me parece un gran reto por resolver. Así que, ¿qué les parece si buscamos las respuestas a esas preguntas? Intentaremos justificarlas con conocimiento científico como conceptos, modelos o teorías y evidencias, que analizaremos aquí, presentándolas con texto e imágenes en sus infografías. ¡Qué gran reto, profesora! Antes de continuar, me gustaría saber cuánto saben sobre este tema los y las adolescentes de cuarto de secundaria. Adelante, Yeremis. Este es el segmento Tu Voz Presente y hoy quiero darles la bienvenida a los y las estudiantes de cuarto que nos acompañan. ¿Cómo están? Hola, Yeremis. Hola, Yeremis, bien. Hola, Yeremis. Bien, hola, Yeremis. Pablo, ¿qué crees que es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes? Muy buenas tardes. Desde mi punto de vista, son diversos factores que ocasionan, ¿no?, la obesidad, la diabetes. Uno de los casos es el sedentarismo que pueden haber en personas. Otro sería la alimentación, que muchas veces es alta en calorías y mayormente se da por comer comida chatarra, que es alta en grasas. Yo creo que la obesidad, la diabetes, es un producto de que tenemos la ansiedad a comer y eso produce esa enfermedad. Cuando tenemos ansiedad a la comida, estamos teniendo esa enfermedad.
Y Jackson, cuéntame, ¿a qué crees que se debe la obesidad, el sobrepeso y la diabetes? A ver, lo primero, lo que yo entiendo y lo que pienso y lo que veo, vendría a ser a lo que la excesiva alimentación de grasas o azúcares, ¿no? Y otro, lo que es importante, la falta de actividad física. ¿Has escuchado hablar de la tiroides? ¿Qué han oído que puede ser? Como tengo una persona cerca que sufre de esa enfermedad, un vecino, y esa enfermedad es muy riesgosa, ya que esa persona evita hacer muchas cosas, ya que esa persona también no puede realizar algunas cosas debido a la enfermedad que tiene. En sí, la tiroides es una glándula que produce hormonas y estas hormonas afectan el metabolismo. Y cuando hablamos de metabolismo, hablamos de cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos. Y esto va de la mano de cuando nos alimentamos, si que digamos hacemos ejercicio, podemos modificar el metabolismo de cierta forma, ¿no? ¿Y conoces algún otro motivo? Sí, como le mencionaba, el sedentarismo, y también está en la parte genética lo que sería tiroides, que es lo que regula el metabolismo de las personas. También pueden haber factores como enfermedades psicológicas, como lo que sería la ansiedad, el estrés, que generan esas ganas de comer. A ver, yo veo un motivo, digamos, la falta de alimentos, que buscamos, digamos, alimentos más baratos que los encontramos en las tiendas, y esos son las comidas chatarras. Y optamos por alimentarnos de esa manera a veces, ¿no? ¿Conoces a alguien con alguno de los casos mencionados? De repente familiares, ¿y cómo se cuidan? Sí, a una vecina veo que sufre de sobrepeso. Mi familia, incluso muchos de ellos han padecido de diabetes. Y es una enfermedad muy riesgosa, ya que tienes que estar en controles, evitar el azúcar, evitar muchas veces el consumo de azúcar, porque eso agrava la enfermedad. Ha sido muy chévere compartir este momento con ustedes. Es importante escuchar lo que nos tienen que decir. Al menos a mí me ha ayudado mucho. Eso ha sido todo en Tu Voz Presente. Gracias por acompañarnos. Profesora, como se habrá dado cuenta, después de mi conversación, la mayoría queremos que nos cuente un poco más sobre qué es la tiroides. ¿Dónde está y qué papel juega el yodo en todo esto? Excelentes preguntas para empezar. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Es parte del sistema endocrino, que agrupa a varias glándulas que producen unas sustancias llamadas hormonas tiroideas, que controlan el ritmo de muchas actividades en el cuerpo. Profesora, pero aún no me ha comentado qué tiene que ver el yodo en todo esto. El organismo humano necesita yodo, pero no lo produce. Por eso debe recibirlo de otra fuente. Es la materia primera que produce hormonas tiroideas, que, como ya dije, son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Gracias a ellas podemos controlar muchos procesos de nuestro cuerpo, como el apetito, el crecimiento, el estrés, el metabolismo, etc. ¡Qué loco! Eso quiere decir que muchas de las cosas que me ocurren a diario, como por ejemplo mi apetito, dependen de mi glándula tiroides. Pensé que solo dependían de mi estómago. Pero, ¿en dónde encontramos el yodo? ¿En los alimentos? Muy buena pregunta, Yaremis. La fuente que concentra mayor cantidad de yodo es la sal yodada, esa que utilizamos en la cocina para salar nuestras comidas, pero también la encontramos en algunos alimentos marinos, como en el pescado, las algas marinas, los mariscos o los crustáceos, y en alimentos vegetales también como rabanitos, nabo y espinacas. Pero, ¿cómo sé que estoy asegurando mi consumo necesario de yodo? Fíjate, todos los países, por recomendación de la OMS, deben asegurar que sus ciudadanos consuman la cantidad adecuada de yodo
y la mejor forma que han encontrado es recomendando el consumo correcto de sal yodada en las comidas, porque contiene las cantidades suficientes que el organismo necesita. En la bolsa de sal que tenemos en la cocina dice yodada. Ahora entiendo qué quiere decir. Lo que no me queda claro es cómo se ve. El yodo es una sustancia sólida color gris violeta a temperatura ambiente. Cuando se sublima se le ve como un gas violeta. ¿Recuerdas qué es la sublimación? Es cuando se pasa del estado sólido al estado gaseoso, pero sin pasar por el líquido. Así es, Yaremis. Y en el caso del yodo ocurre muy fácilmente, a temperaturas muy por debajo de su punto de fusión. Por eso es recomendable mantener la sal en lugares secos, lejos de los rayos solares y del fuego de la cocina. Me gustaría saber si la sal de mi casa tiene yodo, porque no sé si ha estado expuesta al sol o muy cerca a la hornilla. Qué bueno que lo menciones, Yaremis. Les voy a proponer un pequeño experimento que les va a permitir saber si la sal que tienen en casa contiene o no yodo. ¡Un experimento! ¡Qué bacán! Pero, profe, ¿qué le parece si lo hacemos después del corte comercial y así nos da tiempo para prepararnos? Claro, vayan juntando lo siguiente: un poco de sal recién sacada de la bolsa o pomo, un plato tendido, que puede ser también una hoja jabón, y medio limón. Genial, entonces todos vayan a conseguir esas cosas en casa y ya volvemos después de este corte comercial que se pasa al toque. Ya venimos. Combate de una guerra. A continuación, Casi Noticias. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes del corte, la profesora nos pidió que buscáramos algunas cosas para hacer un experimento. Si ya las tienen, empecemos. Y si no, no hay problema. Solo presten mucha atención. Listo, ahora empecemos. En un papel bond o en un plato tendido, depositemos 2 montoncitos de sal de cocina. Cojamos un limón y exprimamos unas cuantas gotas sobre uno de ellos y esperemos un minuto. Podemos frotar ligeramente para acelerar la reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se espera que la sal se vuelva morada. Mientras más morada sea, más yodo tiene. Mientras seguimos esperando, tengo una pregunta. ¿Qué otras funciones en nuestro cuerpo regulan las hormonas tiroideas? Participan en temperatura, reducen el peso, regulan el colesterol. Acá algunas: movilizan las grasas del cuerpo, participan en la formación cerebral, favorecen la fertilidad, regulan el crecimiento, favorecen un estado de ánimo equilibrado, regulan la temperatura, reducen el peso, regulan el colesterol, favorecen la agudeza mental y el aprendizaje, entre otras más. Acá parece que ya se ha comenzado a poner morado. Miremos este cuadro y evaluemos el nivel de yodo. Ustedes en casa también atentos con los resultados de su experimento. Interpretemos los resultados. Si el color de su sal no cambió, eso significa que esa sal no tiene yodo. Si el color varió a un violeta azul claro, contiene un poco de yodo. Y si es un morado intenso, entonces contiene lo suficiente. ¿Y todas las personas debemos recibir la misma cantidad de yodo? Según la OMS, la cantidad de yodo que nuestro organismo necesita está determinado por nuestra edad. Esta es la cantidad promedio diaria expresada en microgramos. Niños de 0 a 5 años, 90 microgramos.
De 6 a 12, 120 microgramos. Y mucha atención para mayores de 12 años en adelante. Son 150 microgramos. Solo en caso de embarazos o durante la lactancia, nuestros cuerpos necesitarán una dosis mayor de yodo. Ojo, esto no significa que necesitemos comer grandes cantidades de sal, ni que lo hagamos directo del recipiente o de la bolsa. No va por ahí. Solo tenemos que ingerir lo que nuestro cuerpo necesita. Una pequeñísima cantidad será suficiente. ¿Y cómo así nuestro organismo absorbe y distribuye el yodo por nuestro cuerpo para que se realicen todas esas funciones que hemos visto? Veamos el recorrido que hace el yodo por nuestro organismo. Una vez ingerida la sal, el yodo es absorbido por nuestro intestino delgado y pasa al plasma sanguíneo. Es a través de nuestra circulación que llega a la tiroides, donde las células llamadas tirocitos lo oxidan y enseguida es absorbido por una proteína con nombre tiroglobulina, que es la que se encarga de formar las hormonas tiroideas T3 y T4 y que nos ayudan en todas las funciones ya mencionadas anteriormente. ¿Qué les parece si vemos un video que nos muestra cómo la tiroides produce las hormonas tiroideas T3 y T4? Vamos a verlo. Me gusta el diagrama que dibujaste aquí porque ilustra algunos de los principales órganos endocrinos, de los que hablaremos en charlas posteriores. Entonces, el primero que mostraste muy bien en la cabeza, en la base del cerebro, es esa estructura anaranjada que sería la glándula pituitaria. Y la glándula pituitaria se le llama glándula maestra, porque desde la pituitaria producimos hormonas que funcionan en otros órganos. Por ejemplo, una de las hormonas que produce la pituitaria se llama hormona estimulante de la tiroides, o TSH, y después de que abandona la pituitaria, entra en la circulación y actúa sobre la glándula tiroides, donde hay alta concentración de receptores de TSH en la superficie de las células tiroideas, y estimula la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas, típicamente tiroxina, T4 o triiodotironina, T3. Estas serían las hormonas circulantes principales de la tiroides. ¿Y qué hacen? Regulan el metabolismo, regulan el apetito, regulan la termogénesis, regulan la función muscular. Tienen actividades generalizadas en otras partes del cuerpo. Pero regula de forma ascendente o descendente todo el cuerpo y el metabolismo. Así es, alguien con hipertiroidismo tendría un metabolismo muy alto. Es posible que conozcas la imagen clásica de alguien con una frecuencia cardíaca alta, metabolismo rápido y pérdida de peso. Sería alguien con cantidades excesivas de hormona tiroidea. Y luego tenemos la imagen inversa cuando alguien tiene una deficiencia de hormona tiroidea, alguien con hipotiroidismo. Por lo tanto, es fundamental mantener la cantidad justa de casi todas estas hormonas, y las hormonas tiroideas son buenos ejemplos de esto, pero la regulación final la realiza la glándula pituitaria. Es una especie de maestra, envía una señal allí y luego esto hace el trabajo. Eso es correcto. Y hablaremos más tarde sobre los circuitos de retroalimentación porque, ¿cómo sabe la pituitaria cuándo dejar de producir TSH? Básicamente, como un termostato, puede detectar los niveles de hormona tiroidea y cuando esos niveles están en el nivel correcto, no demasiado altos, disminuirá la cantidad de TSH que produce. Si los niveles son demasiado bajos, aumentará la TSH para tratar de estimular la glándula tiroides para que produzca aún más hormona tiroidea. Muy bien, recordemos escribir la explicación sobre cómo obtiene yodo nuestro organismo. Para ello, ¿qué conocimientos, conceptos y datos de la ciencia vas a utilizar y cómo lo vas a expresar? Recordemos también seleccionar algunas imágenes que refuercen su explicación para organizarla en su infografía. ¿Recuerdas la primera noticia que leíste al inicio del programa, Yaremis? Claro, sobre el incremento de casos de obesidad, sobrepeso y diabetes en adolescentes.
Ahora nos toca buscar una respuesta fundamentada con conocimientos y evidencia científica. Para eso tenemos que hablar de los lípidos o grasas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando menciono las palabras grasas? Y algo muy frito como un pan con chicharrón. ¡Uf, qué rico! Algunos alimentos de los que obtenemos también las grasas pueden ser el maíz, las aceitunas, las pecanas, los nogales, la palta, el queso, el pescado, huevos y las carnes en general. Y es importante recordar que la grasa protege a los órganos internos, amortiguando ahí para prevenir posibles lesiones. Actúa como aislante térmico, protegiéndonos del frío, y es una enorme reserva de energía. Es cierto, nuestra grasa corporal es un tipo de lípido llamado acilglicérido, pues contiene glicerol con ácidos grasos. Tenemos otros lípidos, por ejemplo los esteroides como el colesterol, o fosfolípidos como las que forman nuestras membranas celulares. La grasa más común de nuestro cuerpo son los triglicéridos. ¿Y cómo es el metabolismo de nuestros lípidos o grasas? Verás, al ingerir grasas o lípidos en nuestro organismo, se produce un proceso en el que se rompen en sus componentes químicos ácidos grasos y glicerina, o glicerol, como vemos en la siguiente imagen. Cuando ingerimos grasas o lípidos como parte de nuestra alimentación, estas por acción de la bilis se emulsifican haciéndose gotitas formando micelas. Entonces, en el intestino, la enzima lipasa degrada a los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Que luego son transportados por unas moléculas llamadas kilomicrones en la circulación sanguínea hasta los tejidos. Los triacilglicéridos se desdoblan en glicerol y ácidos grasos. Estos últimos ingresan a las células especialistas en almacenar grasas llamadas adipocitos y a las células musculares en cuyas mitocondrias se oxidan para obtener energía o forman otra vez triglicéridos. El producto de la digestión de lípidos por el proceso de lipólisis serán ácidos grasos, que son almacenados en las células grasas o adipocitos. Esos ácidos grasos libres son liberados hacia el torrente sanguíneo, llegando a las células donde son oxidados y convertidos en una molécula llamada coenzima A, que ingresan a las mitocondrias de estas células para obtener gran cantidad de energía. Y esa energía es la que usamos para caminar, correr, respirar, aprender, jugar, estudiar y todo lo que hacemos durante el día. Pero, ¿qué pasa si no hacemos todas esas actividades que digo y sin embargo sí ingerimos buena cantidad de grasas? El organismo va obteniendo energía de sus reservas en función de lo que necesitas. Si no tienes mucha actividad física, entonces no se requiere de mucha energía y esa grasa se almacena en nuestro tejido adiposo o graso. ¿Y qué hace la tiroides con el colesterol? La hormona tiroidea estimula la producción de ácidos biliares a partir del colesterol y favorece la secreción biliar. Eso hace que se reduzca la cantidad de colesterol en la sangre. A ver, las hormonas tiroideas movilizan la grasa corporal. Mi sustento científico es que contienen yodo en concentración suficiente como componente fundamental, que es obtenido en las comidas diarias, principalmente de la sal yodada. Porque las hormonas tiroideas son capaces de activar a las enzimas para que las grasas sean degradadas en los ácidos grasos y glicerina. Así son removidas y van reduciendo su cantidad. Correcto, muy bien sustentado. Tengo una pregunta, profesora.
Yo he escuchado que una vecina de mi barrio sufre de hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son alteraciones de la tiroides. A la marcada disminución de concentración de hormonas tiroideas se le conoce como hipotiroidismo, que se asocia en la mayoría de los casos a una ganancia de peso. Mientras que a los grandes aumentos de la concentración de las hormonas tiroideas se le conoce como hipertiroidismo, que produce adelgazamiento, aunque no siempre. Entonces, la tiroides regula el peso siempre que tenga suficiente yodo para producir hormonas tiroideas. Pero el peso puede aumentar o reducir demasiado si hay menos o más de la cantidad normal de hormonas T3 y T4. ¿Y qué síntomas podría haber tenido mi vecina? Para eso, veamos el siguiente cuadro. Entonces, si lo que ella sufre es hipotiroidismo, entonces es muy probable que algunos de sus síntomas sean fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, depresión, entre otros. ¡Wow! Nunca había pensado en lo importante que es el yodo en nuestro organismo, pues sin él la tiroides no podría producir hormonas T3 y T4. Nos deja algo para pensar durante el fin de semana, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que tengan un gran fin de semana. Adiós. ¡Chao! Qué interesante lo que hemos aprendido y qué importante es el sustento científico, que además nos va a servir a la hora de elaborar nuestra infografía. Antes de despedirme, les dejo el siguiente reto. En la infografía justifica la función de la glándula tiroides en el metabolismo de los lípidos y en las emociones. Para ello, brinda razones o porqués, integrando conceptos, modelos, datos o evidencias que deberás expresar con tus propias palabras. Recuerda que más adelante también deberás argumentar cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las prácticas de las personas para el buen funcionamiento de la tiroides y nuestro bienestar emocional.